Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisette Anturi Castro y junto a mi compañera María Inés Ortega hemos realizado este podcast para concientizar y hacer énfasis en la importancia de un campesino. Hoy quiero que tomemos un momento para hacer una pausa y respirar. Cerramos los ojos, bueno si puedes, y pensamos, ¿quién cultiva los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quién sembró el arroz que está en tu almuerzo? ¿Quién recogió el café que te tomaste esta mañana? Muchas veces no lo sabemos, no pensamos en ello. Vivimos en una dinámica muy acelerada. Corremos, saltamos de una obligación a otra. Y en medio de todo eso hay un grupo de personas que no aparecen en las portadas de los periódicos, que no tienen redes sociales, que no son virales, que no manejan ninguna de esas plataformas, que no están en las grandes decisiones políticas, pero que hacen posible que nuestra vida continúe cada día. Esos son los campesinos. Este episodio, más que un podcast, es una carta como de gratitud, un reconocimiento, un homenaje. Y nace de dos fuentes muy poderosas. Por un lado, la voz cálida, firme y sabia de Diana Uribe, que nos recuerda que la historia no se cuenta solo desde los grandes nombres, sino desde los territorios, desde los caminos de la tierra, desde las manos que han tocado la vida misma. Y por otro lado, las páginas vibrantes de Luis Pastor y su grandioso libro Escritura Sexy, que me enseñó que escribir y hablar bien es un acto de justicia, de memoria, de presencia. Que cuando uno sabe estructurar sus ideas, puede defender lo que cree, puede narrar con dignidad, puede transformar. En este episodio quiero que caminemos juntos, que pasemos por las montañas, por los cultivos, por los silencios del campo y los gritos de lucha que han dado los campesinos en Colombia. Quiero que hablemos de historia, sí, pero también de resistencia, de siembra, de identidad, de invisibilidad, de lucha. Quiero que escuchemos por qué, como dice la actividad que nos propusieron para construir este podcast, sabe escuchar es la primera condición para escribir bien, para hablar con la verdad. Y hoy, junto a mi compañera María Inés, hemos escuchado mucho a Diana, a Pastor, a voces campesinas, a mi propia conciencia. Este va a ser un espacio para sentir, para pensar más allá del urbano, más allá del cemento, más allá del olvido, para conectar con esa Colombia que se levanta antes del sol, que vive con lo justo, que canta coplas mientras trabaja. Sí, esa es Colombia,
que celebra el agua y el maíz como un milagro. Así que, si estás escuchando esto en tu casa, en el transporte público, mientras cocinas, mientras caminas, te invito a quedarte conmigo un rato, porque este va a ser el homenaje que también te pertenece, porque sin campesinos no hay vida. Ahora vamos a viajar. Vamos a recorrer Colombia, no desde los mapas políticos, no desde las capitales, sino desde los caminos de la piedra, desde las montañas, desde los cafetales, los surcos abiertos en la tierra, los techos de zinc, las cocinas con fogón de leña. Vamos a hablar del campesino, de esa figura que ha estado ahí siempre, toda la vida, desde antes de que este país se llamara Colombia. Porque los campesinos no son una invención de la República. Los campesinos vienen del origen mismo. Son herederos de los pueblos indígenas, de los africanos traídos a la fuerza, de los mestizajes profundos, de la sabiduría del monte, de las lluvias y de los soles que se entienden con la tierra. Y cuando llegaron los españoles, trajeron con ellos la noción de propiedad, de hacienda, de encomienda. Y con eso llegó también la injusticia, porque la tierra, que siempre había sido compartida, comenzó a tener dueño. Y no era quien la trabajaba. Desde entonces, el campesino ha sido, en muchos casos, el que siembra, pero no posee. El que cultiva, pero no decide. El que alimenta, pero no es escuchado. Ahora vamos a pensar en esto. ¿Listo? Colombia ha sido históricamente un país agrario, pero la historia oficial, esa que nos enseñan en la escuela, pone el foco en los próceres, en las batallas, en los decretos. ¿Y los campesinos dónde están? Estaban en todas partes, sembrando, peleando guerras que no eran suyas, huyendo, volviendo a empezar, organizándose. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué los campesinos son solo víctimas? Son también resistencia. Desde las ligas campesinas, los movimientos agrarios de los años 20 y 30, hasta las luchas por la reforma agraria en los años 60 y 70, el campesino colombiano ha levantado su voz, ha exigido tierra, dignidad y sobre todo respeto. Y aquí hay que decirlo sin miedo, sin tapujos. La violencia en Colombia no puede entenderse sin el despojo al campesino. Las guerras, las oficiales y las silenciosas, han pasado siempre por la tierra. Por eso, los campesinos han sido desplazados, estigmatizados, olvidados, pero ojo, también por eso siguen sembrando esperanza, porque ellos son esperanza.
Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un país que se alimenta gracias al campo no reconoce el valor de quienes lo trabajan? ¿Cómo es que un país lleno de mucha biodiversidad, con pisos térmicos, con selvas, llanuras, sabanas y muchas montañas, no protege ni al campesino ni al territorio? Y aquí entra la emoción, porque esto no es solo historia, esto es vida. Esto es memoria de nuestros abuelitos, de nuestras tías, de nuestros vecinos que dejaron la ciudad para volver al campo. Esta es la historia de una olla que huele a maíz, de una fiesta patronal, de una trocha bajo la lluvia. Esto es una canción de carranga, un poema campesino, un boom de huilense, una décima cantada al ritmo del machete. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que a pesar de todo, los campesinos no han dejado de sembrar. Amanecen con un gallo, trabajan con el sol o con un aguacero, saben leer la tierra como se lee un libro abierto. Tienen una relación espiritual con su entorno y nos siguen alimentando. Porque aunque nos pesa, aunque a algunas personas les pesa, el campesino te alimenta. Cuando vino la pandemia, esa que nos encerró a todos en la casa, ¿quién garantizó el alimento? El campesino. Cuando hubo bloqueos en las ciudades y en las grandes cadenas colapsaron, ¿quién se mantuvo vivo el tejido solitario? El campesino. Cuando hay una crisis ambiental y se habla de sostenibilidad, ¿quién ha conservado las semillas nativas, la biodiversidad, los saberes ancestrales? El campesino. Y aún así no tienen vías, no tienen una salud digna, no tienen educación completa, no tienen voz en las decisiones nacionales. Es una deuda histórica, una herida abierta, pero también es una posibilidad. Porque reivindicar al campesino no es mirar al pasado con nostalgia y llorar, es mirar al futuro con dignidad. Es pensar, es un modelo de país que se funda no con el cemento, sino, ojo, con la raíz. No en lo que exportamos, sino en lo que cultivamos. No es en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Y primero que todo, ¿qué es? Homenajear, sino comunicar desde el corazón. Pastor nos dice que escribir no es simplemente informar, es conectar. Es suscitar emociones, es provocar el pensamiento del otro. Y es aquí donde se cruzan su propuesta de escritura con este homenaje profundo y humano que queremos hacer hoy a los campesinos de Colombia. Cuando nos sentamos a escribir, nos enfrentamos a un papel en blanco, ¿cierto? Pero también a un mundo lleno de historias, de ausencias, de olvidos. Y es ahí donde entra la voz del campesino, esa que tantas veces ha sido silenciada. Luis Pastor insiste, la estructura importa, pero la que sostiene es la intención, la idea, la pasión con la que se construye una narración. Y una buena idea, dice él, no nace de la nada, nace de observar el mundo, de escucharlo, de sentirlo. Por eso, cuando decidimos escribir sobre el campo, sobre las semillas, sobre las jornadas que empiezan a las 4 de la mañana, no estamos simplemente relatando un hecho, estamos reivindicando una memoria,
estamos sembrando conciencia. Entonces, Pastor propone que cada texto debe ser una construcción honesta, que la escritura debe parecerse a una conversación muy sincera y que más sincero que contar la verdad de quienes han sido los jardineros silenciosos de este país, quienes alimentan sin pedir aplausos, quienes siembran aunque no haya garantías, y él lo dice muy puntual y muy claro. Un buen texto no solo tiene introducción, desarrollo y conclusión, tiene también alma, tiene una voz que se reconoce, tiene una mirada crítica que interpela al lector. Así que escribir este homenaje es de algún modo recoger esa idea de Pastor y aplicarla como un acto de justicia poética, se puede decir, porque cada palabra bien elegida, cada metáfora que se abre como una flor, cada frase que conecta ideas, puede ser también una forma de reparación. Una forma de decir, dada la redundancia, aquí estamos contando tu historia, no los hemos olvidado. Pastor habla de los títulos que seducen, de estructuras que fluyen, de ideas que se abren como caminos. Y eso es lo que intentamos hacer hoy acá. Que este homenaje no sea una lista de cifras, ni una nota de pie de página o un libro de historia, sino una narración viva, con una voz cálida, un gesto de respeto ante todo. Él nos dice también que la escritura es cuerpo, es ritmo, es cadencia, es casi música. Y si esto fuera una canción, el campesino sería el compás que lo sostiene todo. No sé si me hago entender. Así que la propuesta de Luis Pastor es una invitación a escribir con sentido, con estética, con profundidad, a no conformarnos con un texto frío, técnico, académico, sino a permitirnos la emoción, a escribir con los pies en la tierra, pero con la mirada elevada, como lo haría un campesino que, pues mientras siembra, también sueña, ¿no? Todos tenemos sueños, porque la escritura bien pensada, bien hecha, es también una forma de siembra de ideas, de memorias, de futuro. Imagínate por un momento, una mañana cualquiera, te despiertas, bajas a la cocina y buscas un cafecito calientico, pero no está. Vas a preparar tu desayunito, pero no hay huevitos, ni lechita, ni pan, ni frutas, ni avena, ni arroz. Ahí grave la cosa. Abres la nevera y está vacía de lo esencial. No es una pesadilla, no. Es un país sin campesinos. Entonces, a lo que yo quiero que hagan como conciencia es ¿qué pasaría si desaparecieran los campesinos? Entonces, pues la respuesta es muy simple y muy aterradora. Colapsaríamos. En serio. Colapsaríamos física, emocional y sobre todo espiritualmente. ¿Por qué? Porque los campesinos son quienes nos alimentan, pero también quienes nos conectan con la tierra, con los ciclos naturales, con los saberes ancestrales. Son quienes protegen la semilla, las que nos han permitido sobrevivir generación tras generación. Son quienes cultivan, aun cuando llueve, cuando hay un sol abrasador, cuando el terreno es difícil, cuando los caminos son hostiles. Son quienes caminan kilómetros, porque son kilómetros, para llevar su cosecha a una plaza. Quienes cargan bultos sobre sus hombros y aún así sonríen. Hablo como con tanta pertenencia porque yo soy del campo, mis padres son campesinos, entonces lo digo por experiencia porque sé por todo lo que pasó mi papá y sé lo duro que es levantarse una mañana y saber de que esta semana no va a haber cosecha por temas
ecológicos, o que no podemos llevar la cosecha a la plaza porque no tenemos carretera, porque se nos varó la chiva. Entonces, si yo hablo con tanta pertenencia, es porque yo soy campesina, yo me crié en el campo. Entonces, para mí esto algo es muy personal y siento que lo estoy haciendo desde lo más profundo de mi corazón. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si ese eslabón se rompe? Las ciudades dejarían de funcionar como las conocemos. Los supermercados quedarían sin provisiones. Los mercados populares serían plazas vacías. Y lo más grave, podríamos perder algo más profundo que los animales. Perderíamos la conexión con nuestra historia. Porque nosotros somos del campo, nosotros somos de la tierra. Porque el campesino no solo es una figura económica, es una figura cultural. Es la voz de las montañas, es la historia de la lucha por la tierra, es la resistencia silenciosa frente a los ciclos de abandono. Sin campesinos, Colombia perdería su raíz, su luz, su esencia, como su espiritualidad. Entonces, ¿y qué es un país sin raíz? Es un país desmemoriado. Es un país flotando, sin identidad, sin el sabor del maíz tierno, sin la panela, sin el café que exportamos con tanto orgullo, sin los colores vivos de las huertas, sin los aromas de los fogones de leña, sin las canciones que nacen del amanecer en las veredas. Porque los campesinos no solo cultivan la tierra, cultivan también nuestra cultura, la cultura. Cultivan el lenguaje, la música, las leyendas, las costumbres, las formas de entender el mundo. ¿Sabes cuántos saberes desaparecerían con ellos? Saber cuándo sembrar algo según la luna, saber curar con plantas, saber leer el cielo, saber reconocer los pájaros, saber guardar semillas. Todo eso que nos enseñan en las universidades, que no están en los libros de texto, pero que han sostenido la vida durante muchos siglos. Por eso, cuando Diana Uribe les dedica un homenaje, no está exagerando, está restituyendo un lugar que debió ser nuestro centro desde siempre. Nos recuerda que mientras hablamos del futuro, el campesino ha sido el que garantiza, porque sin comida no hay escuela, no hay empresa, no hay gobierno. Entonces, ¿qué pasaría si desaparecieran los campesinos? Desaparecería el país. Pero más que eso, desaparecería lo humano. Porque perderíamos la humanidad, la humildad de quien trabaja con las manos, la paciencia de quien espera la cosecha, la esperanza de quien siembra incluso cuando no sabe si el clima será amable. Y eso no nos lo podemos permitir, siendo sincera. Por eso este homenaje no es una nostalgia romántica, es un llamado urgente, es un acto político, es una afirmación ética. Los campesinos no pueden desaparecer, porque su permanencia garantiza la nuestra, porque su voz, a veces susurrada, es la que deberíamos estar en el centro del país que soñamos. Y por si algún día el mundo se viene abajo, serán ellos los que sabrán cómo volver a empezar. Bueno, y junto a mi compañera, pues lo que aprendimos escuchando a Diana Uribe. Pues Diana Uribe no solo nos cuenta hechos históricos, nos recuerda que la historia es memoria y también emoción. Cuando escuché su podcast, sentí una mezcla pues, de tristeza y mucha esperanza. Pues tristeza por lo que ha sufrido, esperanza por lo que aún podemos hacer. Porque hablar del campesino no es algo del pasado, es una conversación urgente y muy necesaria. Y si este episodio puede ser una pequeña semilla de conciencia, pues ya habrá valido la pena. Entonces con esto vamos a hacer el cierre. Con estas palabras. Que nunca falte el campesino, ni en la tierra, ni en la memoria. Y pues sí, así llegamos al final de este recorrido, de este homenaje sonoro, de esta pausa para mirar hacia el campo con ojos nuevos. Porque a veces entre el ruido de las ciudades, el trajín de lo cotidiano y el brillo engañoso de las pantallas, olvidamos lo esencial. Olvidamos que hay una mujer en Nariño sembrando papa desde antes de que salga el sol, que hay un abuelo en Boyacá recogiendo cebolla mientras conversa con la tierra, que hay una familia entera en el Putumayo cultivando cacao con manos llenas de historia. Olvidamos que nuestros desayunos, almuerzos y cenas
tienen detrás una historia de esfuerzo, de resistencia, de vida sencilla y profunda. Y eso es lo que hoy queremos recuperar. Porque este no es un homenaje para quedarnos en la admiración pasiva. No, claro que no. Es un homenaje para recordar, reconocer y actuar. Para que la próxima vez que miremos una mazorca, pensemos en quién la sembró. Para que cuando escuchemos la palabra campo, no pensemos en atraso, sino en origen. Para que como ciudadanos, como educadores, como profesionales, como estudiantes y como seres humanos, nunca demos por sentado el trabajo del campesino. Diana Uribe, con su voz inconfundible y su pasión por contar la historia, nos lo dejó claro. La historia del campesino es también la historia de Colombia. Es una historia de luchas, de desplazamientos, de olvidos, pero también es una historia de dignidad, de sabiduría, de amor profundo por la tierra. Y es hora de que esta historia tenga un lugar central. En las aulas, en los libros, en las decisiones políticas, en los medios y sobre todo en nuestra memoria colectiva. Luis Pastor, en su libro Escritura Sexy, nos dice que escribir es tomar una posición, que estructurar las ideas no es solo un ejercicio técnico, sino un acto de compromiso con el mensaje de querernos dejar en el mundo. Y hoy, desde esta estructura que nos enseñó Pastor, desde estas palabras que hemos puesto con cuidado, queremos decirlo alto y claro. El campesino es pilar de la vida. El campesino es guardián del alimento. El campesino es patrimonio vivo de este país. Así que si tienes cerca a un campesino, escúchalo. Si compras un producto, págale lo justo. Si hablas de Colombia, inclúyele su nombre. Y si escribes como hoy lo hicimos, que tu palabra también sea semilla. Porque mientras exista el campesino, existirá futuro. Mientras contemos su historia, nadie podrá borrarla de la memoria. Y antes de terminar, quiero que escuchen un poema que me decía mi papá. Dice Amor campesino. El campo verde, esmeralda en el cielo azul, de tus ojos nunca me das la espalda, siempre eres tan amoroso. Las golondrinas vuelan más, tu amor se queda, si no me desvalece quizás muera de pena. El trinar se oye lejos, tú y yo estamos juntos, beso a beso, tan perfecto, detrás de los altos juntos. Casi cae la negra noche, la luna asoma su plata, si me llevas en coche quizás llegue a casa. Mañana será otro día, nos veremos otra vez, como fue toda la vida, como es nuestro querer. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por recordar. Que este homenaje no termine aquí, que lo sigamos sembrando palabra por palabra, acción por acción, como ellos siembran la vida todos los días. Muchas gracias.